día de hoy seguimos con el capítulo 6, que se titula de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Como vimos el domingo pasado, este capítulo consta de 5 párrafos y gracias a Dios pudimos ver el párrafo número 1. Le voy a dar lectura al párrafo número 1, leer lo que aprendimos, lectura al párrafo 2 y nos enfocaremos en el párrafo 2 en esta hora. Dice el párrafo 1 de la confesión de fe del capítulo 6. Dice: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Voy a leer lo que aprendimos de este párrafo la semana pasada, que el relato del Génesis, capítulo 3, es histórico y no es simbólico. Es una historia real que ocurrió tal como se nos relata por Moisés. 2, que después que Dios crea al hombre, entra en un pacto con él, que fue lo que le dedicamos el tiempo, el pacto que se llama pacto de obras, que a pesar de que Dios creó al hombre recto, bueno, perfecto, el hombre se buscó sus propias perversiones. Así que ese primer pecado fue decretado por Dios, como hemos aprendido, sin que Dios tuviera que ver nada con la maldad propia ni de Eva ni de Adán. Y finalmente vimos que todo esto tiene como fin la manifestación de la gloria de Dios. Ese fue el párrafo 1. Voy a dar lectura al párrafo 2 y como dije, en ese nos centraremos en esta hora. Dice el párrafo 2: por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Aquí vemos o aprendemos de este párrafo que todos los seres humanos venimos de 2 personas, de Adán y Eva. Como dije, es un relato histórico, todos venimos de ahí. Y es importante entender eso por la cabeza federal que tenemos en Adán, ¿no? O sea, Dios creó 2 personas, de ahí viene toda la humanidad. Y que por el pecado de nuestros primeros padres, la muerte pasó a todos los hombres. Vamos a ver eso. Y todos nacimos totalmente depravados o radicalmente corrompidos. Esta es una de las doctrinas de la gracia, que se conoce como la depravación total o la corrupción radical. Vamos a entender qué significa esto. Entonces vamos a ver este párrafo que ven, son 2 enunciados, pero le vamos a dedicar el tiempo a esto. Dice el primer enunciado del párrafo 2. Dice: por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos. Y en su confesión encuentran varios versículos, pero muchos de ellos los incluí dentro de la explicación, por lo cual aquí menciono un primer verso que soporta que la muerte nos sobrevino a todos, que es 1 Corintios 15, 21 y 22. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, este es por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, que es Cristo. Y dice el 22: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces vamos a hablar de esto, de la consecuencia de la transgresión que fue la muerte. Como aprendimos el domingo pasado, ¿verdad? El pacto de obras no era una demanda que no tenía fin de obediencia en el cuerpo. O sea, tenía un propósito, que era que el hombre por la obediencia se ganara la vida eterna. Tenía una duración predeterminada. O sea, a Dios le plació probar a Adán su obediencia de una manera clara: comer o no comer, obedecer o desobedecer, claramente.
¿sí? Y aunque Satanás, cuando engaña a la mujer, ¿qué le dijo a la mujer? No moriréis, si recordamos. Dios, que no miente, había dicho lo siguiente: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y miren, yo reflexionaba en esto, en este ciertamente morirás. Hoy en día, y de nuevo, el contexto evangélico, la mayoría del contexto evangélico niega esta doctrina de la corrupción radical, la niega. Ellos dicen que el hombre no está muerto, sino que está, digámoslo así, enfermo, por decirlo de alguna manera. Pero Dios, ¿qué dijo? Ciertamente morirás. Y el hombre comió y ciertamente murió. O sea, ¿qué dijo la serpiente? No morirás. Entonces me llama mucho la atención porque, y repito, un gran sector evangélico niega, ya no digo esta doctrina, sino niega las palabras de Dios mismo. Dijo, ciertamente morirás. Y Adán comió y la sentencia llegó. Hay que entender la sentencia completa, pero el hombre verdaderamente murió. O sea, ¿por qué negar eso? Sí, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. O sea, negar eso es negar la palabra misma de Dios. Y vean, digo, está aquí y lo he dado varias veces, tanto en los pactos, Camino de Emaús y ahora en la confesión. Pero por alguna razón yo no lo había visto tan claro. Es decir, Dios dijo, ciertamente morirás. Ahora, Adán come, ¿verdad? Y físicamente hablando, él no muere en ese instante. Físicamente hablando. O sea, ese fruto, el fruto, no sabemos qué fruto era, pero no era venenoso, era bueno. Pero cuando Adán desobedece, la consecuencia, y hablando de la muerte física, llega y Adán empieza a morir. O sea, en el hebreo le dice, muriendo, morirás. Cuando le dice, ciertamente morirás, en el hebreo dice, muriendo, morirás. Entonces pensamos creemos que Adán fue creado maduro, en plenitud de facultades, en plenitud física y mental. Y cuando come de ese fruto, ahí dice, muriendo, morirás. O sea, físicamente empieza él a morir. ¿Sí? Y esta sentencia la vemos en Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, ahí está dando la sentencia de muerte física, pero ahí empieza a morir. Como dije, muriendo, morirás. Ahora, como hemos aprendido y lo veremos también claramente en la siguiente clase, Adán nos representó en el huerto del Edén. Es decir, Adán fue nuestra cabeza federal. Así como un rey representa a una nación, si el rey entra en guerra, todos los habitantes de esa nación entran en guerra. O sea, ¿qué pasó? Ahorita lo que está pasando en las noticias, ¿verdad? Israel ataca a Irán. Y lo que dice el presidente de Israel, esperemos, le dice a sus habitantes, al país, esperemos represalias. ¿Por qué? Porque él, o sea, el presidente, o sea, al representar a la nación entra en guerra y todos entran en guerra. Es decir, esto de la cabeza federal la vemos hoy en la historia. Pues de la misma manera Adán nos representó. Y si él hubiera obedecido por un tiempo definido, que no sabemos cuánto tiempo, pero sabemos que era un tiempo que era definido, él hubiera ganado la recompensa que es la vida eterna para todos nosotros por su obediencia. Todos hubiéramos obedecido en Adán y por él todos tendríamos vida eterna. Pero como Adán pecó y como nos representó,
todos pecamos en Adán. Entonces esa sentencia de muerte cae sobre todos nosotros. Yo digo, la evidencia de que estamos bajo una sentencia de muerte, por un lado es de que todos pecamos. Esa es la evidencia. Y por otro lado, de que eventualmente todos morimos. Todos, en todos podemos experimentar ese muriendo morirás. Muriendo morirás. Cierta edad, ahí vamos para abajo. Muriendo morirás. ¿Por qué? Por lo que ocurrió en el huerto de Edén, por ese relato que es histórico. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron en Adán. Todos pecamos en Adán. Entonces, toda la descendencia de Adán y Eva, que esto es todos los seres humanos creados, y lo enfatizo porque eso exceptúa a nuestro Señor Jesucristo, todos hemos nacido bajo la maldición del pacto de obras. ¿Cuál es la maldición del pacto de obras? Es la muerte. Y eso lo vemos a lo largo de Romanos. Romanos 5:17 dice: por la transgresión de uno solo, que es Adán, reinó la muerte. ¿En quiénes? En todos nosotros. Romanos 5:18 dice: por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, la sentencia de muerte. Romanos 5:19: por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Sí? Entonces recordemos, Adán y Eva fueron creados rectos, buenos, sin pecado, con la ley moral escrita en su corazón. Ellos por naturaleza podían obedecer porque ellos estaban espiritualmente y físicamente vivos. Ese es el punto que tenemos que ir entendiendo. Pero después del pecado, todos nacimos espiritualmente muertos. Y todos ahora por naturaleza pecamos. Pecamos. O sea, lo único que hacemos es pecado. Y no exageramos cuando decimos eso. Al hombre que eso le choca es porque ese hombre se piensa o tiene un mejor pensamiento de él mismo, de lo que Dios tiene de él. Ese es el problema. La soberbia del hombre, que no quiere reconocer su condición. Pero cuando el hombre reconoce su condición, también reconoce su necesidad de un Salvador, que es Cristo. Y en nuestro caso, mis hermanos, como se los he comentado, cada vez que Dios nos afirma estas verdades, más entendemos la gracia que llegó a nuestras vidas. O sea, verdaderamente solo por su gracia. Entonces, por ese primer pecado entra que, o sea, la muerte espiritual. Nuestra naturaleza cambió. Y como dije, si bien Adán no murió físicamente, sí empezó a morir. Pero una muerte que fue inmediata. Y esa muerte fue la muerte espiritual. Y vamos a hablar de eso, de la muerte espiritual. Y eso lo vemos en el mismo Génesis. En el mismo Génesis. Yo he comentado en pláticas con Abraham, con algunos, de que tengo varias ideas de escribir. Dios quiera algún momento tener tiempo de escribir. Y uno de los temas que Dios pone en mi corazón es escribir sobre doctrinas de la gracia. ¿Cuáles son doctrinas de la gracia? O sea, lo que es el tulip. La T es total depravation, es depravación total o corrupción radical, que es la que estamos estudiando el día de hoy. La U es en inglés, pero es elección incondicional. La L es una expiación limitada, o sea, Cristo vino a morir por su pueblo. Eso se entiende como limitada. Viene también lo que se conoce como gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Que cuando se predica el Evangelio hay un llamado general a todos los que escuchan. General y es genuino, pero es efectivo solamente en aquellos en los que Dios, por medio de su Espíritu, hace un llamado particular y los trae a nueva vida. Y finalmente la perseverancia de los santos, que también ya se le ha llamado la preservación por medio del Espíritu Santo de la iglesia, de los santos.
Pero, o sea, ¿a qué voy? Quiero escribir esto, pero encontrando todo esto en el Antiguo Testamento, solo en el Antiguo Testamento. O sea, el peso histórico que soporta esta verdad. Ahí, la historia misma nos habla de estas verdades, porque muchas veces las vemos, algunos solamente en el Nuevo, y le entienden distinto y demás, pero en el Antiguo no hay forma de no entenderlo, ¿no? Y esto, desde el mismo Génesis vemos la muerte espiritual, porque vemos en Génesis 3:8, esto ya es después del pecado, y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se esconden? Porque están espiritualmente muertos. Ya la comunión con Dios se rompió, ¿verdad? O sea, ya no buscan a Dios. Y después que leemos en Romanos, nadie busca a Dios, que dice, ni siquiera uno. Aquí eran dos, Adán y Eva, pero ni siquiera uno buscó a Dios. Se esconden, corren de Dios. Lo vemos aquí. O sea, antes de ese primer pecado, tanto Adán como Eva tenían comunión con Dios, platicaban con Dios, querían estar con Dios. Pero ¿qué pasa después del pecado? Se escondieron de la presencia de Dios. Es una característica de la muerte espiritual. O sea, el hombre que está espiritualmente muerto está separado de Dios. Él no busca a Dios. No busca a Dios. Por eso dice David en el Salmo 14:1 y 14:3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Y ya he explicado algunas veces esto. Cuando el necio dice en su corazón, no hay Dios, no quiere decir que él no se da cuenta de que existe Dios o lo niega, sino que sabiendo que hay un Dios, él dice, yo no obedezco a Dios. Porque Romanos dice que todos reconocimos que hay un Dios, pero que no le dimos gloria y preferimos adorar a la criatura antes que al Creador. Y Dios nos entrega a razonamientos necios. Entonces, cuando dicen no hay Dios, es una declaración de independencia del hombre de Dios. Yo voy a dirigir mi vida como a mí me parezca mejor, sin considerar a Dios. Y eso es lo que hacen todos los hombres. Es lo que hacen todos los hombres. Lo vemos tanto en las leyes, en el día a día. Y si vemos rasgos de la ley moral es porque a pesar de la caída, como veremos, no queda totalmente borrada. Vamos a ver eso con detalle. Pero muchas veces por decisión propia ellos tienden a hacer leyes o actuar en contra de Dios. O sea, el hombre declara su independencia y él dice, yo no necesito a Dios. Es lo que dice cuando dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y luego viene el por qué dicen que no hay Dios. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y el verso 3, Salmo 14:3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta verdad aplica para Adán y Eva y para todos los que descendimos de Adán y Eva sin Cristo, antes de que Cristo llegara a nuestras vidas. Y este texto, Génesis 5 del 1 al 3 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. Vean cómo dice aquí, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y ahí va lo que esto significa, ¿verdad? A semejanza de Dios lo hizo. O sea, lo hizo con emociones, con voluntad, con decisiones, pero sobre todo con su ley moral escrita que en el corazón. O sea, podía obedecer los mandamientos, podía honrar a Dios, podía amar a Dios. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, pero vean que dice, un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Esto aquí ya nos habla de dos cosas, que verdaderamente Adán fue cabeza federal, o sea, su hijo nace conforme a ¿qué? A la semejanza de Adán, conforme a su imagen, y así sucesivamente todos, pero ahora ya conforme a una imagen que está ¿qué? Corrompida por el pecado. Todos así nacimos ya corrompidos por el pecado. Pero vemos la bondad de Dios. El hombre no busca a Dios.
pero Dios va en busca del hombre. Y siempre es la iniciativa de Dios ir en busca de los suyos, ir en busca de aquellos que Él va a salvar. Él siempre es su iniciativa. Y aquí agrego, siempre es la iniciativa de Dios traer salvación o traer juicio. Siempre es su iniciativa. Y en nuestro caso, gracias a Dios que Él vino a nuestras vidas y estamos en Cristo para traernos ¿qué? Salvación. ¿Qué hizo el hombre después del pecado? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron. Y dice Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Claro que sabía dónde estaba. ¿Sí? Pero lo empieza ya a confrontar. ¿Dónde estás tú? Miren, en este punto, o sea, en el pacto de obras, mis hermanos, no incluía misericordia, ni una gota de misericordia. Ya para ambos todo estaba perdido. Les digo, o sea, la persona más inteligente, las personas más inteligentes que han existido son Adán y Eva. O sea, son las más inteligentes fuera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tenían pecado. Ellos pensaban claramente. Nosotros ya tenemos un entendimiento entenebrecido que gracias a Dios el Señor nos va, digámoslo así, desenredando esas tinieblas poco a poco. Pero ellos fueron creados perfectos. Ellos pensaban con toda claridad. Eran inteligentes. Ellos entendieron claramente que habían transgredido la ley de Dios. O sea, ellos sabían la consecuencia, que es que la muerte. Y sabían que en este pacto de obras, ¿qué les dijo Dios? De todo árbol podréis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y listo. Esas eran todas sus palabras. O sea, no había gracia ahí, ya no había misericordia en las palabras. Una vez que el hombre pecara, él ya estaba totalmente perdido. ¿Sí? O sea, ya no había. Pero ¿qué hace el Señor? El Dios va a buscarlos para mostrarles su misericordia. Él va en busca del hombre pecador, del hombre ya muerto espiritualmente hablando, y le dice, ¿dónde estás tú? O sea, vemos ahí la gracia y el amor de Dios, de nuevo, que Él viene y busca a aquellos que Él quiere salvar. ¿Y cuál es la respuesta de Adán? Génesis 3:10 al 12. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque Dios había dicho morirás. O sea, ya sabía la sentencia, ya está sobre él. Estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Claro que Dios sabe todo esto, ¿verdad? Dios lo sabe. Pero ¿cómo responde el hombre? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pero vean, esto lo he repetido varias veces, pero esto fue que inmediato. O sea, un momento antes del pecado, Adán ama a su mujer y su mujer ama a Adán. Pero justo después ya se rompió también la comunión entre Adán y Eva. Ya son ellos mismos enemigos. Adán ya culpa a la mujer y a Dios, porque le dice, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. La culpa es de ella, no es mi culpa. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cuántas veces en esta semana justificó su pecado? Y le habla usted que tiene a Cristo en su corazón. ¿Cuántas veces justificó su pecado? O sea, es una práctica que solo muestra el viejo hombre que sigue en nosotros. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude a confesarlo. A confesarlo y no a ocultarlo. Y no a evadirlo, no a trasladarlo. ¿Verdad? El pecado sale de nuestro corazón. Pero gracias a Dios que el Señor nos ayuda y nos limpia el corazón. Pero entonces Adán le reclama a Dios. Pero vean ustedes, ahí estamos viendo las características de la muerte espiritual. Y no solo eso, Adán trata de justificar su pecado culpando a Dios. Cuando le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces aquí vemos otras dos características del muerto espiritual. Una es que se esconde de Dios, no busca a Dios. Otra es que ya es un enemigo de Dios, ya está altercando con Dios. La mujer que tú me diste, ya, o sea, Dios, tú eres malo. Tú me diste esa mujer para que yo cayera. O sea, ya está altercando con Dios, ya es un enemigo de Dios. Entonces la muerte espiritual le quitó a Adán su capacidad de amar a Dios y de obedecer a Dios. Y pasa a ser un enemigo de Dios. Otra característica que ya la mencioné es que
el muerto espiritual, justifica su pecado. Usted hable con alguien que esté muerto espiritualmente y véalo hundido en pecado tras pecado, y siempre es, todos tienen la culpa menos él. Él es la mejor persona, él es la víctima, es todo el mundo contra él o contra ella. Eso simplemente es una evidencia de que está espiritualmente muerto. Muerto. ¿Sí? Y eso lo vemos, repito, hasta el día de hoy. Incluidos nosotros en ocasiones. En ocasiones nosotros. O sea, tanto los hombres como mujeres tienden a justificar su pecado, tendemos a justificarlo. Pero el muerto lo hace con una frecuencia impresionante. O sea, todos contra mí. Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer hace lo mismo. Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces este primer matrimonio, que era perfecto, ahora ya está dividido por el pecado. Es un matrimonio que ya está muerto. El pecado entró y mató el matrimonio. Acuérdense, la muerte, una definición de muerte que es separación, ¿verdad? Llega el pecado y separa ese matrimonio. O sea, hay muerte ahí, hay separación. Hubo separación con Dios y hubo separación con el prójimo. Entró la muerte. Hay muerte. Por eso el mandato de Dios es: no te unas en yugo desigual. No te unas con el muerto, es lo que dice su palabra. O sea, ¿cómo vas a convivir con un muerto si estás vivo? No puede ser. Pero este matrimonio ya está muerto. Algunos dicen, y lo he leído en algunos textos, que la respuesta de Adán a la pregunta de Dios cuando le dice: ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Que debió de haber sido: sí, perdóname, te desobedecí. Yo les pregunto, ¿esa respuesta pudo haber salido de los labios de Adán? ¿Sí me explico? Cuando le pregunta Dios a Adán: ¿has comido del árbol? O sea, ¿pudo haber salido una confesión de Adán? ¿Por qué? Porque ya está muerto. Salió lo que sale de un muerto, que justifico mi pecado y le echo la culpa al otro. Eso fue lo que salió. Pero un arrepentimiento no pudo haber salido, a menos que Dios le diera la fe y el arrepentimiento. Y se lo dio un poco después. En este momento no, pero se lo dio un poco después. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que perdió Adán? Su capacidad para amar a Dios. Eso es lo trágico de la muerte espiritual. Ya no puede amar a Dios y ya no puede amar a su prójimo. Ya está enemistado con Dios y con su prójimo, que es su esposa. Y de nuevo, Adán nos representó. Y lo que ocurrió con Adán ocurrió con todos nosotros. Adán murió espiritualmente y todos nosotros nacimos espiritualmente muertos. Como dice Salmo 51, 4 y 5. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y estas palabras son las palabras de un vivo. El vivo ya confiesa su pecado, el vivo ya se duele por su pecado, el vivo entiende su condición. Y dice Salmo 58:3: se apartaron los impíos desde la matriz, vean, desde el vientre. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Qué nos dice esto? Que nacimos en muerte espiritual. Entonces, muchos textos de las Escrituras nos describen la condición de Adán y toda su posteridad en muerte espiritual. Muchos textos. Efesios 2, del 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros. Dios nos dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿No? O sea, no dice cuando estabas medio enfermo, no. Porque Dios dijo: el día que de él comieras, ciertamente morirás. Pero Él nos dio vida. Un muerto no busca a Dios, ¿verdad? O sea, un muerto está en la tumba y ofrezcan un helado de chocolate y no va a sacar la mano,
¿Por qué? Le dice, es que está muerto. Un muerto no busca a Dios. Pero el Señor nos buscó y nos dio vida. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y describe esa condición de muerte espiritual, dice, en los cuales, y voy a poner, nos vamos a meter ahí, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Otro texto, Romanos 8, 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, el hombre ni quiere ni puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es algo que a mí no me deja de impactar. Yo recuerdo en mi vida vieja, o sea, el Señor llegó a mi vida cuando tenía yo 33 años. Yo recuerdo antes, que en toda casa hay una Biblia, en toda casa. Yo abría esa Biblia enorme, no sé, supongo que es la guadalupana, no sé cuál era, pero una Biblia enorme. Leía y no entendía nada, o sea, no entendía. Y más que me llamaba tanto, como muchos, Apocalipsis. Pues, veía, ni idea qué es eso. Pero recuerdo cuando el Señor llegó a mi vida esa noche, leí Mateo y entendía, y yo estaba impresionado. ¿Cómo puedo entender? O sea, me impactaba. Y recuerdo que una referencia chiquita, Salmo algo, y voy al Salmo y veía, decía, es Cristo. Y lo veía ahí. Esto fue escrito cientos de años atrás, y yo estaba impactado porque entendía. Bueno, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo tiene que llegar a tu vida, Él te tiene que iluminar para que podamos entender las Escrituras. No las puedo entender. Entonces, por ese pecado, vean, lo perfecto del hombre, ¿no? O sea, lo bueno y santo y recto del hombre, ya ahora está corrompido. Y repito, esta doctrina de la gracia se conoce como depravación total o corrupción radical. Ahora mi mente, mi voluntad, mis sentimientos, mis afectos, mis gustos se inclinan hacia el pecado. O sea, el hombre está espiritualmente muerto y no es capaz de elegir o hacer el bien espiritual. O sea, y el hombre puede tomar decisiones, pero ahora sus decisiones están sujetas a su nueva naturaleza, y me refiero al hombre caído. Y su nueva naturaleza lo inclina a hacer el mal. O sea, el hombre elige según lo que él es un hombre pecador, un hombre muerto. Y su voluntad ahora es esclava del pecado. Entonces esa es la muerte espiritual. Todos nacimos espiritualmente muertos. Pero lo que más debe aterrar a las personas es la muerte eterna. La muerte eterna. Claramente conocemos por las Escrituras que cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a resucitar a los muertos y reunirá todas las naciones, muertos, resucitados, vivos, todos ellos, y habrá un juicio final. Y el resultado del juicio final es que unos serán enviados a la vida eterna y otros serán enviados al tormento eterno. Esto lo vemos en Mateo 25. Puede leer todo ese pasaje. También vemos en muchas escrituras, Apocalipsis 20, ahí vemos que el diablo, la muerte misma y todos aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida del Cordero son lanzados al lago de fuego. Y dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la muerte que es eterna. Entonces nacimos espiritualmente muertos y muriendo físicamente estamos muriendo. Y si Cristo no llega a nuestra vida,
y morimos en nuestros pecados y mueren en sus pecados, vamos a decirlo, ¿qué les espera? La muerte que es eterna. Pues muerte es lo contrario a vida. Y si lo que les espera es la muerte eterna, entonces eso refuerza que si Adán hubiera obedecido, ¿qué hubiera ganado para nosotros? La vida eterna. Entonces esa es la condición maldita del hombre, maldecida del hombre, ¿verdad? O sea, muerte espiritual, una muerte física, morirás. Y finalmente, si no hay un arrepentimiento, una muerte eterna. Y aunque esto lo veremos ya, no sé, en algunos domingos, no quise dejar esto. O sea, Dios no dejó al hombre en esa condición. Pero lo que quiero ver es, el hombre ya no tiene ahí ninguna esperanza. Y todo esto está bajo el decreto de Dios, ¿verdad? Dios sujetó a todos nos sujeta que el pecado para que Dios tenga misericordia de todos, para que la salvación sea solo de Él. Y vemos algo precioso, que es el protoevangelio. La primera vez que se menciona la obra de Cristo en las Escrituras está en Génesis 3, del 14 al 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ya había amistad entre la mujer y la serpiente. Y Dios salva a la mujer poniendo que enemistad. Y dice: y entre tu simiente y la simiente de ella. O sea, aquí esto se conoce como el protoevangelio, la promesa de vida. Porque viene de la mujer, viene uno que le va a herir a Satanás en la cabeza. Dice: esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto se cumple en la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde Él vence a todos nuestros enemigos, como hemos aprendido: pecado, muerte y Satanás. Esta es la primera mención del Evangelio en la Biblia. Por eso se le conoce como el protoevangelio. De la mujer vendría un postrer Adán, a hacer lo que el primer Adán no hizo. Uno que va a obedecer perfectamente los mandatos de Dios. Uno que va a amar a su esposa al punto de estar dispuesto a dar su vida por ella. Y su esposa es su iglesia. Uno que va a guardar a su esposa del pecado y del error. Uno que va a aplastar la cabeza de Satanás. Y como dije, de esto veremos en el capítulo 7 y en el capítulo 8 de esta confesión, si el Señor nos presta vida. Veamos el segundo enunciado. Dice, voy a leer el primer enunciado y el segundo enunciado del párrafo 2. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos. Y dice el enunciado 2, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Nuevamente, cuando dice viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado, esto no es más que el resultado, ¿verdad?, de la sanción que Dios había dicho en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dice aquí, o sea, ya estamos muertos en pecado, y habla de totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Por eso dice Efesios 4:17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, los que no tienen a Cristo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Otro texto, Tito 1:15, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro,
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y ya para cerrar, sigamos entendiendo algo más de la corrupción radical del hombre. O sea, hemos visto, ¿verdad?, que como consecuencia de ese primer pecado, lo que él hizo en un momento real de la historia, un hombre real, toda su descendencia, todos los seres humanos, por naturaleza, estamos, como dice la confesión de fe, totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del cuerpo y el alma. Pero entendamos lo que quiere decir esto. O sea, con esto, dice, no queremos decir que el hombre caído sea tonto o que sea de un nivel de inteligencia bajo. O sea, Adán antes de la caída era brillante, y después de la caída hay muchos hombres brillantes, han hecho grandes inventos para toda la humanidad. Eso es por la gracia común de Dios sobre todos los hombres. O sea, no es que no piensen, sigue habiendo hombres brillantes, pero ellos no consideran a Dios, es el punto, no buscan a Dios. Pero no queremos decir eso cuando hablamos de corrupción radical. Tampoco queremos decir que Adán tuviera como que una naturaleza, como que poderes extras, es lo que dice aquí el autor, que en este caso es Williamson. O sea, seguimos siendo de la misma naturaleza que Adán, el mismo cuerpo, misma mente, pero que emociones afectadas, ¿verdad?, decisiones afectadas, pensamientos afectados. Y repito, en cuanto a que ya no buscamos a Dios. Sí, o sea, lo que queremos decir cuando hablamos de una corrupción radical es que toda la naturaleza éticamente se pervirtió. O sea, se vuelve completamente contraria a Dios. De manera que ahora cada parte de la naturaleza del hombre está contaminada y está corrompida. Cada parte de su naturaleza, su mente, sus decisiones, su hablar, o sea, cada parte de su naturaleza. Eso entendemos cuando hablamos de depravación total. Todo está afectado. ¿Sí? Dice, cuando hablamos de depravación total o corrupción radical, no queremos decir que la naturaleza del hombre tenga un grado de pecado tan exagerado que no permanezca nada humano en él y que se haya vuelto un puro demonio en vez de ser hombre. El total, en la depravación total, se refiere a la medida del daño en vez de el grado. Este ejemplo nos va a quedar bien claro. O sea, aquí hay un vaso con agua pura. Ponle una cuchara chiquita de veneno mortal al vaso, ¿sí? Entonces toda el agua ya es que toda el agua es venenosa, toda. Pero esta agua puede ser aún más venenosa. ¿Cómo la hago más venenosa esta agua? Pues le agrego más veneno y más veneno y más veneno. Entre más es más y más y más venenosa. Eso es. O sea, todo el hombre está corrompido, pero no todo lo corrompido que puede estar. Eso es, pero todo él está corrompido. ¿Sí? Pero cada vez se corrompe más y más y más y más. Eso es lo que entendemos por una corrupción radical. O sea, no quiere decir que un hombre en un momento determinado sea tan malvado como pudiera llegar a ser. ¿Me explico, hermanos? Esa es la gracia común de Dios. Y yo la veo en mi vida. O sea, si Cristo hice muchas perversiones, pero muchas otras no las hice. ¿Por qué? Porque el Señor en su gracia común me guardó de todo eso. Es por eso. Entonces, o sea, un hombre totalmente depravado o radicalmente corrompido puede tener un nivel de inteligencia muy alto. Muy alto. O sea, puede entender mejor el universo que muchos cristianos. Aunque ha habido cristianos muy brillantes, ¿eh?, que lo entienden, pero lo pueden entender mucho mejor. O sea, su inteligencia no se ha perdido. No nos referimos a eso, como ya lo dije ahorita. Albert Einstein, ¿verdad? Digo, no fue un cristiano Albert Einstein, pero él dijo, después de entender
su mente entendió de cierta manera el universo que dijo, tiene que haber un creador. O sea, pero no es que haya sido salvo, pero él entendió de tal manera todo el universo que dice, tiene que haber alguien detrás de todo esto. Pero como ya dije, o sea, por muy inteligentes que sean, sus mentes no trabajan de una manera correcta. Todos los hombres sin Cristo que no han sido redimidos glorifican a la criatura en vez del Creador. Hacen Dios cualquier cosa menos a Dios. Muchas veces el hombre mismo, ¿verdad?, se hace Dios. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. También un hombre que es totalmente corrompido puede tener una gran fuerza de voluntad, ¿sí? Y esto lo vemos en estos grupos de AA. O sea, con las técnicas que usen ellos, motivacionales o lo que sea, pero hay la fuerza de voluntad del hombre. Él puede salir adelante, pero eso que nos dice, que su fuerza de voluntad no se pierde, tampoco quiere decir esto. Cuando Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, en Juan 6:44. O sea, no quiere decir que el hombre pecaminoso carezca de fuerza de voluntad. Pero lo que quiere decir es que el hombre hace su propia voluntad, en vez de ¿qué? De la voluntad de Dios. O sea, lo que quiere decir es que el hombre es incapaz de someter su propia voluntad a la voluntad de Dios. Es una voluntad independiente a Dios. Puede hacer muchas cosas, pero lo hace por él o por otras razones, menos sujeto a la voluntad de Dios. Como ya hemos visto, ¿verdad? Romanos 3:10-12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, todos los afectos están fijos en alguna cosa creada y no en el Creador. Y por lo mismo es que el hombre, al no estar sujeto a la voluntad de Dios, solo peca continuamente. Como lo vemos en Génesis 6:5. O sea, desde la perspectiva de Dios, el hombre sin Cristo no puede hacer nada que no sea pecado. Y no puede hacer nada para escaparse de esa situación. El único escape de la muerte espiritual es morir al yo. Esa es la sabiduría de Dios, ¿sí? Y ese es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Morir a nosotros mismos. Muriendo a nosotros es como escapamos de ese estado de muerte espiritual. Reflexione usted después en eso. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y de nuevo, ¿verdad? Ningún hombre en su condición natural puede ir a Dios, puede rezar a Dios. Pero gracias a Dios que Él viene en busca de nosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Padre mismo nos llevó al Hijo. El Padre mismo nos lleva al Hijo. Y en el Hijo nosotros morimos a nuestra vida vieja, ¿verdad? A nuestros pecados, y resucitamos a nueva vida. Estamos ya ahora vivos. Nuestro cuerpo sigue muriendo, pero espiritualmente ya estamos vivos. Y un día este cuerpo ya no morirá más y estaremos completamente vivos. Cuando el Señor venga por segunda vez, y Él ha prometido, y Él dice, y yo le resucitaré en el día postrero, en el día final.
y ese día está cerca, como veremos en el mensaje de la siguiente hora. Pues esta es la clase, hermanos, oremos. Padre, gracias de nuevo por tu palabra y por recordarnos en tu palabra cuál era nuestra condición antes de que llegaras a nuestra vida. Te ruego, Señor, que los que estamos aquí todos entendamos, que verdaderamente esa verdad la abracemos en el corazón, de que ninguno te buscamos. Todos nos apartamos, a una nos corrompimos, ninguno te buscábamos, éramos tus enemigos, pero te plació mostrar tu gracia y tu misericordia sobre nosotros. Y gracias, Padre, porque vemos en tu palabra que tú mismo es el que nos llevaste, el que nos arrastraste al Hijo. Cuando tu evangelio fue predicado, cuando tu Espíritu nos dio nueva vida, nos dio arrepentimiento, nos dio fe. Toda la obra es tuya. Entre más entendamos que verdaderamente estábamos corrompidos, más entenderemos la gran gracia y misericordia que llegó a nuestras vidas. Y eso nos llevará a amarte más, Padre, y a obedecerte. Gracias, Señor, de nuevo, porque nos permites a algunos recordar, otros aprender, pero te ruego que en todos afirmes en nuestros corazones estas verdades. Gracias de nuevo por la nueva vida que has traído a nosotros en Cristo Jesús. Amén.